Bueno, buen día, Héctor. Gracias por tu predisposición. Por favor. Esta serie de entrevistas que he tomado la responsabilidad de hacer a nuestros y nuestra ex decanos de la Facultad de Arquitectura con motivo de los 100 años de la creación de la carrera de Arquitectura, la vamos a llevar de manera entre lo personal y lo institucional. Por eso mi primera pregunta que quería hacerte es, que tiene mucho que ver con lo personal, es ¿por qué decidiste o por qué estudiaste arquitectura? Yo recuerdo que ya en la infancia, en la escuela primaria, empecé a descubrir, a sentir un interés por la construcción, por las grandes obras. Me empezaron a fascinar los caminos, las rutas, los puentes. Me enteré en esa época, creo que hablando con mis padres, que existía la carrera de ingeniería de grandes obras, de puentes y caminos, en fin. Yo diría, eso es lo que recuerdo como lo originario, digamos. Evidentemente tenía que ver con la construcción, es decir, con un lenguaje de ahora, en esa época obviamente no lo tenía, diría, me encantaba ese contexto artificial en el que nos movemos los humanos, digamos, me empezó a encantar, ¿no? Esto se decantó bastante más en el secundario, pero al final del secundario, en el último año, afloró una vocación que también tenía y mantuve desde siempre por las disciplinas más humanistas, digamos. Y entonces empecé la universidad, esto mucha gente lo sabe, creo que vos lo sabés, pero no todo el mundo, no todos los que me conocen lo saben, que yo me anoté primero por una serie de circunstancias, no entro en detalles. Yo estaba preparando unas materias que iba a rendir libre del último año del secundario porque había tenido un año de experiencia. Yo terminé primero el secundario en Estados Unidos, hice un año allá con una beca del American Field Service. Y un compañero de secundario que había hecho lo mismo, teníamos los dos habilitados en nuestro Instituto de Enseñanza Secundaria un tiempo para preparar unas materias porque nos reconocían el estudio de Estados Unidos, pero teníamos que rendir 4 materias libres. Entonces, frecuenté muchas tardes a este compañero que estaba muy decidido por psicología y eso entroncó con mi vocación por el humanismo y demás, y yo empecé psicología. Hice 2 años de psicología acá en la UNR, en esa época era dependiente de Filosofía y Letras en calle de Entre Ríos, y en el segundo año me anoté también en filosofía. Pero al final de ese segundo año me di cuenta de que la imposibilidad, si seguía haciendo eso, de tener algo concreto, algo con las manos, y reapareció en un momento de inspiración así, un insight, diría un psicoanalista. Estaba preparando unos exámenes de psicología y reafloró mi vocación por la arquitectura. Y fue una cosa fulminante. Ese verano decidí, así que tengo un tercio de esa carrera, me anoté también en filosofía, tengo varias materias. Yo con 20 años, porque había empezado con 18, pensaba, qué desgracia, tanta pérdida de tiempo. La verdad que poco después me di cuenta de que era un ciclo básico interesantísimo el que había tenido en psicología y filosofía. Y Héctor, de esa etapa, diría ahora después de estudiante, Sí. ¿Qué podés recordar de la facultad que te haya episodios, acontecimientos, docentes que te hayan marcado o episodios que te hayan marcado durante el cursado de la carrera? Bueno, por un lado hay que recordar que cuando estoy hablando de estos 2 años, en Filosofía y Letras eran el 73 y el 74, años complejísimos, muchos de los jóvenes de hoy por ahí no tienen tan presente eso. Y de manera que yo empecé en arquitectura, todavía en la sede vieja, donde hoy está, en el edificio viejo de la actual psicología, por supuesto. Quiero decir, lo que queda es muy poco de esa época, pero hay unos pabellones que estaban donde hoy está toda la parte nueva de psicología. Allí hay que recordar, pocos años antes, eso fue en el 75. Y si no recuerdo mal, en el 71 se había trasladado allí arquitectura, después de su conversión en facultad, porque era una escuela dependiente de ciencias exactas. El acrónimo de ingeniería era ciencias exactas, Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Arquitectura. Cuando arquitectura se convirtió en una nueva facultad,
la A quedó vinculada a agrimensura, por eso sigue siendo el acrónimo el mismo que en esa época. Pero eso fue en el 73 y vinieron acá, a esa ex fábrica con unos pabellones provisorios que duraron 40, 50 años y todavía queda uno. Entonces yo empecé allí, pero era el año 75, un año complejísimo desde el punto de vista político, de la seguridad, terrorismo, de ambos signos, estaban la AAA también, en fin, una cosa muy fea. Recuerdo que varias veces se suspendían las clases por denuncias de bombas que afortunadamente nunca tuvieron ninguna verificación, pero había que suspender la clase, retirarse. En fin, años complejísimos. Eso es cuando uno hace la pregunta, recuerdo eso primero. En el inicio del año siguiente, por supuesto, el golpe de Estado, hubo una postergación de unas semanas del inicio de clases. Recordemos que eso fue el 24 de marzo del 76. El último, hubo un interventor allí, transitorio, un coronel, pero después fue repuesto el anterior decano del gobierno constitucional precedente, Cayano, ¿no? Fue el último decano, digamos, del gobierno anterior, del 73 al 75, y fue reconvocado por el gobierno militar. Después de ese interinato de un par de meses, creo, del coronel. Bueno, este es un recuerdo, qué sé yo, inolvidable. Toda mi carrera se desarrolló en ese periodo, digamos. Yo terminé de cursar, mejor dicho, me recibí en noviembre del 81, así que fue en ese periodo. Dejamos de ver algunos profesores que fueron cesanteados poco a poco. Y recuerdo, por ejemplo, Stoddard, que dejó de ser profesor en esa época. Sí, Quique Stoddard. Exacto, vinculado a tu cátedra, ¿no? Después, bueno, ahora no recuerdo otro nombre en particular. A él lo noté, digamos, noté su ausencia. Y al mismo tiempo recuerdo la impronta que dejó en mí por su enorme sabiduría y su vocación, digamos, su pasión por la enseñanza, que es la figura de Jorge Borgato. Extraordinario. Y nos tocó un periodo que compartimos, la sí, de facultad. Sí, por supuesto. Es inolvidable la figura de Borgato. Para mí fue el profesor. Tuve varios, pero él sobre todo lo tuve en los tramos iniciales, creo que en segundo y tercer año. Su auxiliar en ese momento era Alfredo Yusá, otro valiosísimo profesor del cual fuimos después colegas, digamos, más adelante. Pero bueno, recuerdo en particular a Jorge Borgato como la nave insignia. Comparto esa visión. Y de la facultad, como estudiante, Héctor, ¿qué te llevó, qué te motivó o cuál fue la vocación por la cual decidiste ser docente universitario? Yo recuerdo, no deja de ser incluso emocionante recordar todo esto, porque estás haciendo preguntas que realmente me actualizan esas vivencias. Porque quiero llegar después hasta el decanato. Sí, no, con mucho gusto. Yo recuerdo que un día me di cuenta de que la actividad docente, el compromiso de enseñar, era un estímulo extraordinario, en mi condición de alumno, me di cuenta, pero no el primer año, digamos, promediando tal vez la carrera, de que la actividad docente, yo lo veía reflejado en algunos docentes, digamos, y me imaginaba, me di cuenta de que ese trabajo demandaba un proceso de actualización permanente, yo tal vez no tenía todavía la palabra, pero hoy diría, de la investigación, digamos. Si uno quería ser un buen docente, tenía que mantenerse
activo en la producción de conocimiento, o sea, en la reflexión sobre el propio hacer, que finalmente es eso la investigación. Tratar de dar cuenta de un hacer. En sintonía con eso, debo decir que es evidente que la experiencia en esos primeros, ese ciclo básico no intencional que tuve en filosofía y letras, en psicología y filosofía propiamente dicha, me había formado de alguna forma y me había hecho madurar intelectualmente, yo creo, estoy seguro. Entonces yo me daba cuenta también de que había un déficit de teoría en nuestra formación como arquitectos. Yo esto lo empecé a sentir siendo alumno. Y todo eso se fue encadenando con la necesidad de aportar, digamos, empecé a descubrir esta vocación. Bueno, sería interesante formalizar esta vocación por pensar este métier, digamos, ¿no? Y ese es el origen. Y tanto es así que yo hice una inscripción cuando estaba, creo que, sí, me anoté cuando descubrí que existía esa posibilidad. Si no me equivoco, fue en el 5º año de la carrera, 1980, cuando estaba haciendo Arquitectura 5, recordemos que antes se llamaban así los 5 cursos nodales del área proyectual. Y bueno, y al poco tiempo de andar surgió en la cátedra, que era de donde hice la inscripción, la de Fernando Boix, de implementación, surgió la posibilidad de un cargo de auxiliar alumno de mínima y bueno, lo obtuve con un concurso interno, no recuerdo exactamente bien cómo fue el mecanismo de selección. O sea que empecé casi en simultáneo la inscripción con una primera renta mínima en la docencia. Y para muchos que, por ejemplo, transitamos la docencia, como te pasó a vos, ¿cómo fue el paso o el proceso por el cual de la docencia, de alguna forma, pensás o empieza a vislumbrarse la posibilidad de ser un gestor a un gestor a nivel de institucional, un gestor a nivel de la política? O sea, ¿cómo llegás desde ese punto al interés y a trabajar en la política universitaria y a los cargos de gestión? También allí se dio un empalme, digamos, una evolución bastante fisiológica. Por un lado podría decir casi imperceptible y al mismo tiempo casi inexorable. Yo también, siendo alumno todavía, empecé a sentir interés en responsabilizarme por lo colectivo, ¿no? Yo recuerdo que incluso en primer año, cuando recordé por algún motivo tu pregunta, creo que era secretaria administrativa, no recuerdo el nombre, sí tengo presente la cara, una mujer de planta, de personal no docente, de la que guardo un buen recuerdo. A veces se encargaba a las mañanas, por ahí no estaba la autoridad, no estaba el decano, estoy hablando del año 75, ¿no? Y conducía este proceso de, ¿cómo se llamaba?, de desalojar la facultad por esta denuncia de bomba. Y yo recuerdo que después de 3, 4 veces de esa le dije un día, yo, alumno de primer año, es cierto que un poquito más maduro que mis compañeros, porque tenía esa experiencia ya de 20 años, ¿no? Digo, discúlpeme, es imprescindible hacerlo porque ya nos ha pasado, que sabemos que se interrumpen las clases, pero no pasa nada. Después me dice, yo tengo que hacerlo, estoy obligada a hacerlo por la disposición. Por supuesto, le hicimos caso. Pero yo eso, ante tu pregunta surge esa experiencia. Yo es como que dije, pero ¿y por qué tenemos que dejar de enseñar si esto... Sabíamos que era una farsa. Por supuesto que podría haber venido un evento trágico y que fuese cierto, ¿no es cierto? Afortunadamente nunca vino. Pero ante tu pregunta surge ese recuerdo, Adolfo. Se fue desarrollándose. Yo tenía un interés que podríamos decir político en un sentido amplio, no partidario. Había tenido una cierta militancia en la izquierda antes, en esos 2 años. En esa época había una izquierda incluso
podríamos decir, bastante ideologizada, no voy a decir extrema, pero ideologizada, pero en dos espectros, algunos vinculados de una u otra manera, reivindicando más o menos explícitamente la violencia como una forma de sublevación, digamos, y de pretensión de realizar un orden más justo, pero también había una izquierda no menos fuerte en sus fundamentos teóricos, obviamente marxistas, leninistas, incluso maoístas, pero que repudiaban el ejercicio de la violencia. Esto también hay que decirlo. Y yo estuve cerca de algunas de estas cosas en este espectro, digamos, ¿no? Pero también reconozco que un poco me harté de tanta ideologización. Y mi vocación seguía, cuando empecé acá, mi vocación, mi interés por lo colectivo, por lo político en ese sentido lato. Es decir, por la polis, por la gobernanza de la colectividad, digamos. Por supuesto no se me escapaba para nada la ausencia de libertades. Fundamentalmente ya había unas ciertas limitaciones por estado de sitio y demás en el 75, pero sobre todo a partir del 76, claramente, ¿no? Pero bueno, la vocación estaba, así que eso también está vinculado, digamos, al interés por la gestión. Tiene que ver con interés por la cosa pública, digamos. Y se fue empalmando de a poco y qué sé yo. No recuerdo exactamente qué otro antecedente hubo. Obviamente no existía centro de estudiantes, recién empezó a organizarse algo hacia finales, cuando ya el gobierno militar, después de la Guerra de Malvinas, alrededor del empezó. 85. No, antes de las elecciones, pero ya, digamos, cuando se preparaba el proceso electoral del 83. Empezó a haber algún movimiento, digamos, y más tranquilidad para hacerlo, ¿no? Pero bueno, yo de todas formas no participé allí. Sí participé un poco en el surgimiento de cuando ya éramos docentes y cuando decís vos, en el 83, 84, en el surgimiento de COAT, por ejemplo. Pero bueno, en definitiva, digamos, volviendo a tu pregunta, creo que el interés por la gestión fue naciendo a partir de esa vocación que ya estaba enraigada en mí y que venía, yo creo, recuerdo cosas del secundario, ya tenía algunos antecedentes, es decir, mi vocación por lo colectivo. Y cuando llega el decanato, Sí. que bueno... bastante después, por supuesto. Bastante después, pero después de transitar por la docencia, por algunos cargos de gestión, intermedios, llega finalmente el decanato. Vos tuviste la particularidad, que han tenido pocos, de estar dos periodos como decano. Contanos cuáles fueron, los desafíos, los temas, los desafíos más importantes que pensás que tuviste que enfrentar o tuvo que enfrentar la facultad con vos como cabeza durante esos periodos como decano. Se están celebrando justo 20 años. Fue en esta época, mayo del 2003, que llegamos con el colega Barral y amigos, ya éramos conocidos por supuesto del cursado. No habíamos coincidido mucho, pero en el cursado de materias, pero sí nos conocíamos, digamos, del ambiente. Convivíamos en la facultad, estaba creo que un año anterior, adelante mío en el cursado. Y bueno, en el 2003, parece mentira, pero era apenas un año y medio, un año después del inicio de la consolidación de la debacle del 2002, digamos, ¿no? Pero bueno, surgió esta posibilidad, yo me acerqué, fui invitado al proceso, al intento de Alberto Santanera de reelección, pero bueno, eso no terminó siendo posible y había 3 listas y entonces en el proceso entre la elección de consejeros y la elección de decano nos rearmamos sumando las voluntades de 2 listas para obtener esa mayoría necesaria para la elección de decano, ¿no?, en el Consejo Directivo. Y así fue cuando convergimos Barrale y yo, con los respectivos consejeros. Bueno, digamos que
yendo al contenido específico de tu pregunta sobre los desafíos, tuvimos hacia finales del primer periodo, 2003-2007, la convocatoria al primer proceso de acreditación de nuestra carrera, que nos imponía también de alguna forma por los estándares del proceso de acreditación, realizar una actualización del plan. Y allí tengo que volver un segundo atrás. Una de esas tareas vinculadas a la gestión, en el inicio de mi actividad docente, yo era un graduado joven, yo me recibí, como te digo, a finales del 81, el acto de colación fue en el 82, creo que ya había empezado la Guerra de Malvinas, y mientras tanto era docente, etc. En el 83 obtuve la beca de iniciación a la investigación de CONICET, y en el 84, es decir, apenas inicio del 84, no, mentira, un año después, entre diciembre del 84 y febrero, marzo del 85, la facultad armó una comisión para la actualización del viejo plan de estudios, que era un plan de estudios que se había redactado con poquísima participación en el, creo que 77, sí, 77, teniendo en cuenta el plan anterior, pero en el gobierno de facto, digamos, del país y de la universidad, ¿no es cierto? Entonces, pocas facultades de arquitectura del país habían tenido esa responsabilidad y ese coraje, digamos, que en el proceso de normalización institucional de la vida, no nos olvidemos, es decir, el presidente Alfonsín, apenas iniciado su tarea como presidente en diciembre del 83, ordena la normalización de la universidad, de las universidades. ¿Qué significa la normalización? Bueno, la recuperación de las normativas de autogobierno, digamos, de autonomía, ni más ni menos, que el gobierno de facto, por supuesto, no había respetado, ni el anterior gobierno constitucional. Esto hay que recordarlo. El gobierno del 73 al 76 tampoco devolvió el autogobierno a las universidades públicas. O sea que desde el 66, desde el golpe de Onganía, las universidades no tenían autogobierno. Alfonsín lo decretó en el inicio de su gestión y hubo un año y pico de transición, ¿no? Es decir, con rectores nombrados por el Poder Ejecutivo. Rector normalizador y decanos normalizadores. Exactamente. Al principio, después su secretario académico, Quique Fenner, completó esa transición. Bueno, en ese contexto de complejidad extraordinaria, se abordó también acá, y esto es meritorio, la verdad que hay que recordarlo, porque es el fruto de una decisión colectiva, digamos, ¿no? Siempre con ruidos, es decir, la política por definición es compleja, digamos, pero no hay que perder la paciencia y no hay que perder también la mirada estratégica, aun cuando haya ruido. Y se armó una comisión con participación de profesores o docentes de distintas categorías, y a mí me tocó por el lado de los jefes de trabajos prácticos, digamos. Estoy hablando de... refiriendo a lo que fue nuestro plan 85. Exactamente, porque fue del 85. Okay. El verano del 85, empezando, creo que la sanción de la resolución del Consejo Directivo Normalizador es de finales del 84. Bueno, lo menciono porque ese también es un antecedente interesante, una gestión, digamos, no estrictamente gestión, pero sí gestión académica. Pensar con unos colegas extraordinarios. Pienso en particular, la comisión era más grande, pero después funcionamos en distintos grupos. Obviamente pienso en Manuel Fernández de Luco, en Beatriz Chazarreta, muy en particular en ellos dos. A veces los tres, no sumo yo, tercero, digamos, teníamos algunas reuniones específicas, pero también Andrés Villalba, y había otros, no, por supuesto. Está ahí la resolución que menciona a todos los integrantes, pero en particular la sintonía con ellos era muy grande y el trabajo era particularmente intenso. Esa experiencia para mí fue extraordinariamente relevante
Y estaba en mi acervo cuando como decano de alguna forma conduje, obviamente con muchísimo trabajo compartido, Isabel Martínez de San Vicente como secretaria académica de nuestra gestión, tuvo un rol determinante también en ese proceso, sin duda. Por supuesto Viviana Poncini, Cristina Gómez, bueno, todo el equipo, Eduardo Sproviero, Juanjo Perseo. En fin, estoy seguro que se me escapa alguno, pero más allá de los nombres en particular, hubo un compromiso muy grande, nos organizamos bien, qué sé yo. Armamos una comisión participativa muy amplia para ese tema, muy amplia, con representación de los alumnos, las distintas agrupaciones estudiantiles que tenían representación en el consejo. E hicimos una tarea también didáctica. Recuerdo, por ejemplo, que había una cierta resistencia, yo no sé si por desconocimiento o por oportunismo político, lamentablemente ambas cosas a veces se mezclan, pero el tabú de la CONEAU. La CONEAU era un acrónimo que había gente que no sabía qué era, pero era el CUCO, la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, ¿no? Entonces yo descubrí que llamándola por el nombre entero tenía otro impacto, porque el CUCO era el acrónimo, la sigla. Y bueno, y hablamos de muchas cosas, es decir, los estándares no estaban impuestos por nadie, ningún CUCO, alguien había dicho el Banco Mundial, un disparate fenomenal. Los estándares están acordados por las universidades. Acordando los mismos, exacto, las mismas universidades. Los decanos de arquitectura de las universidades públicas, con gobierno autónomo, acordaron los estándares. Y después los hace propio el ministerio. Y por ende, la CONEAU lo que hace es aplicar estándares que el Estado argentino, con ese origen hiper legitimado, hace propio. El Estado hace propio los estándares que la comunidad universitaria sectorial, es decir, de arquitectura en ese caso, formula, ¿no? Por otro lado, convengamos, Héctor, que como la universidad es pública y el Estado demanda, digamos, muchos recursos para la educación, no está mal que alguien mire cómo se utilizan esos recursos. Yo voy a dar un paso más a lo que decís. No solo está mal. Es obligación. Para mí es una obligación. Es decir, la universidad pública, aún en ejercicio de su plena autonomía, es responsable ante la sociedad de lo que hace, Totalmente. Que es la que nos financia. Entonces nosotros tenemos que dar cuenta de qué hacemos con esos recursos, pero además con esa responsabilidad extraordinaria que es formar a nivel máximo a la inmensa mayoría, el 80% de los universitarios, de los jóvenes universitarios de nuestro país. En fin, bueno, con todos esos antecedentes abordamos insisto en este rol didáctico, docente, digamos, que para mí es muy importante, de la conducción para aclarar permanentemente lo que se está haciendo, ¿no? Bueno, y la verdad que fue un trabajo muy interesante el de acreditación. Yo creo que la acreditación en general no solo esa experiencia, la primera fue esta, una herramienta potente para mejorarnos. Uno podría decir, y bueno, la universidad no necesita que haya un proceso de afuera para mirarse, autoevaluarse y formular un plan. Teóricamente no, pero nunca lo habíamos hecho hasta que no vino el proceso de acreditación. Entonces, enhorabuena que venga, que haya algún estímulo externo que un poco nos obliga a mirarnos y a evaluarnos, aún con todas nuestras limitaciones, aún con nuestra tentación de, ¿cómo decir?, ser indulgentes en exceso en esa mirada hacia nosotros mismos. Creo que vale la pena. Así que yo creo que sirvió mucho ese primer paso, después, como te consta, ha habido otros posteriores, pero tanto la autoevaluación como la presentación de los formularios, digamos, del proceso de acreditación, y en paralelo y de manera previa un poco, la revisión del plan y la actualización, fueron experiencias extraordinarias. Así que
ese es el principal desafío. Después, el desafío de la política, Adolfo, que vos también estás concluyendo tu segundo mandato. En realidad no somos pocos. En la historia nuestra de los elegidos somos casi todos. Armando también. Sí. O mejor dicho, 3 sobre 5, ¿no? Sí, creo que no se me... Sí, claro. No, Armando, 6, perdón, 6. Armando tuvo 2 periodos. A ver, 3 de 2 y 3 de 1. Ahí sí, estamos en la mitad. Armando, vos y yo tenemos 2 periodos acá. Decía, el desafío de la política, es decir, de la convivencia en la polis. En la ciudad, en la polis, hay un reconocimiento de la voz de muchos, de la voz de todos, en una democracia contemporánea. Y bueno, eso hace barullo, digamos, pero afloran los intereses contradictorios, las tensiones, es inexorable. Pero al mismo tiempo sabemos que no es con los garrotes con que se persuade, sino con la palabra. Eso también lo decía Aristóteles ya. En la ciudad es el discurso el que está destinado a persuadir, digamos, y por eso es distinto, decía Aristóteles, el espíritu de la polis que el de la extrapolis, donde los salvajes se pueden convencer con las armas. Esto lo cuenta muy casi poéticamente Hannah Arendt. Así que yo diría esos 2 desafíos: la revisión del plan, la formulación de un nuevo plan, la acreditación y la convivencia. Que fue el plan el 2008. El 2008, aún vigente, con algún ajuste posterior, pero básicamente vigente, sí. Sí, recuerdo yo porque hubo cambios relativamente, que uno puede decir, casi estructurales en los ciclos. Recuerdo cuando, por lo menos nosotros que éramos docentes simplemente de análisis proyectual 1 y 2, ¿te acordás que pasamos a tener también introducción? Exacto. Se modificaron los ciclos. Así es. ¿Y qué podés calificar, si vos pudieras calificar algo como a lo mejor de estas cosas tu legado, o el legado de esos 2 decanatos? Bueno, sinceramente creo que ese plan, en mi experiencia personal, yo me asumo, por supuesto, sin forzar en lo más mínimo, que fui protagonista también del proceso de fundación del plan del 85. Quiero hacer un paréntesis. ¿Sí? El del 85 fue un plan que fue muy importante en la facultad, porque era fundamentalmente necesario, pero a muchos, que en ese momento, por pensar que éramos algunos de nosotros muy jóvenes, fue un plan que muchos sentimos como que se volvía a hablar de arquitectura disciplinarmente. Sí, absolutamente. Cuando los planes anteriores en general eran como que había como más influencia de otras disciplinas o de cuestiones, y fue como que el plan 85 nos trajo de nuevo realmente a la disciplina. Sin duda, eso es algo que yo tomo esta vuelta atrás un segundito para agregar algo en sintonía con eso que acabas de decir. Esas conversaciones que teníamos apasionadas. Yo recuerdo que ese verano me fui de vacaciones con algún texto, porque ya nos habíamos reunido con Manuel y con Beatriz, que mencioné antes, en diciembre, para preparar la tarea de febrero del 85. Con el Guaroni bajo el brazo. Sí, y otras cosas más también. Y otras más. Pero en esas conversaciones surgía esto que acabas de decir. Una voluntad de resaltar en la nueva organización del plan la centralidad de la arquitectura, del proyecto. Parece una obviedad, pero no lo era en ese contexto y en la historia de nuestros planes, digamos. Y por supuesto también hay que decir que la experiencia de vida y de formación, tanto de Manuel como de Beatriz, en Italia, que yo ya había
un poco absorbido de ellos, incluso en su condición de docentes míos. Yo los tuve docentes, no hay tanta diferencia etaria, 4 o 5 años, más grandes son que yo. Eran, Beatriz, quiero decir, ya no está más. Pero yo ya lo había tenido como docentes y yo ya había conocido su experiencia formativa y eso a mí también me había marcado, ¿no? Yo ya había empezado a leer en italiano y después a estudiar en italiano y más tarde me orientó en mis decisiones de dónde ir a hacer mis posgrados, mi experiencia formativa en extranjero. Pero aún antes de hacerlo, yo compartí ese trabajo de formulación del plan del 85 con ellos y está claro que la influencia de la escuela italiana, que se caracteriza justamente por esa reivindicación de la centralidad de la arquitectura, digamos, y del proyecto, diría, en la visión de la enseñanza de la arquitectura, ya estaba operando en nosotros a través de estas experiencias de ellos e indirecta mía. Yo siendo alumno todavía conocí, acá lo menciono también a otro que no fue docente mío, pero un estudiante avanzado que se graduó cuando yo estaba a mitad de la carrera, que es Roberto Bejar, y que vive desde hace muchísimo tiempo, desde el año 82 creo en Estados Unidos. Él se fue a Nueva York para el Instituto de Gandelson, ¿te acordás de Nueva York? Sí. Allí hizo un curso y después se terminó quedando. Después se radicó en Miami, vive allí, es profesor en Miami. Y Roberto me hizo conocer, fue el primero que me habló de la arquitectura de la ciudad de Aldo Rossi. Siendo alumno yo todavía, el año 78, 79, y lo compré. Después logré, yo hice la famosa escuelita recién graduado en el año 82, ese taller en esa institución privada de algunos profesores que habían sido expulsados o no habían logrado entrar, dependiendo de la etapa etaria, en la FADU de la UBA. Armaron una escuela alternativa, obviamente informal, no daba títulos formales, pero que experimentaba ya en este marco. Y yo en el 82 lo hice esta experiencia, la escuelita, en el taller de Tony Díaz, con quien yo ya estaba en contacto. También otro taller estaba a cargo de Gandelsonas y uno tercero, más teórico, crítico, de un joven intelectual, historiador y crítico que es Pancho Liernur. Y en ese marco recibimos la visita, en el 82, de Aldo Rossi. Así que logré que tengo 2 ejemplares de la arquitectura de la ciudad, pero el más viejo tiene la firma. En ese día lo llevé a pedirle el autógrafo a Aldo Rossi. Digamos que todo esto caracterizó a ese plan de estudio. Entonces, el legado, vos preguntabas eso, yo honestamente siento que esa formulación, esa actualización del plan, tanto la primera, con Manuel y con Beatriz y Andrés, que mencioné, y otros integrantes de la comisión, pero obviamente teniendo la responsabilidad de conducción de la facultad en el 2007-2008, que fue los 2 años o tal vez empezando en el 2006, pero sobre todo el 7 fue el del trabajo más intenso, y la aprobación definitiva en el 2008 del nuevo plan. Eso es un legado. También lo es ciertos aportes asociados con el plan, pero que son de otro orden, que no están en el plan, que tienen que ver con la institucionalidad, digamos, ¿no? Por ejemplo, la comisión de seguimiento del plan, que ahora se ha convertido en el Consejo Asesor de la carrera de Arquitectura. Pero en cualquier caso, esta idea de monitoreo del plan. Al igual que autoevaluación. Exactamente, la Secretaría de Autoevaluación es una creación. Creo que es una creación de ese periodo. Seguro. La incorporación del concurso, aunque sea interno, para el acceso a la condición de docente y para asegurarnos el pasaje a la categoría de profesor, empezando con el adjunto. En fin, son herramientas de gestión que nosotros hicimos. Yo soy no voy a decir obsesionado, porque sería darle un cariz un poco psicopático. La obsesión excesiva es peligrosa. Pero
Yo creo firmemente en la planificación, en la previsión. Entonces, en la autoevaluación, en la mirada, diríamos, introspectiva a nivel institucional, y diría, me preocupa mucho, también me interesa que con estos ejercicios que acabo de mencionar, mejoremos permanentemente la gestión. Es decir, gestionar es un arte, en sentido lato, histórico del término, ¿no? Arte técnica, muy importante. Yo pienso que la política en general en nuestro país no cuida suficientemente la calidad de la gestión. Nosotros creemos que la voluntad política define todo. Es mentira. Hace falta voluntad y hace falta capacidad de gestión para que las políticas se efectivicen. Necesitamos calificar la gestión en todos los frentes. Entonces, creo que hemos hecho algo en ese sentido. En ese aspecto, la compañía en la gestión de la secretaria académica, que me acompañó, no exactamente los 2 periodos, ella descansó un poco la segunda mitad, un periodo y medio como secretaria, completó ese periodo en la secretaría Cristina Gómez. ¿Y por qué esto? Porque ella tuvo algún problemita de salud en ese momento. De todas formas, le sirvió para después postularse al decanato y ganar también. Quiero decir, hubo una continuidad también allí. Pero la secretaría académica en manos de Isabel, una amiga también y también ex docente, también con una experiencia formada en Italia, si bien su doctorado más tardío, digamos, fue en Barcelona. También ella aportó mucho a esta mirada, digamos, de mejora en la gestión, ¿no? Así que yo diría que el legado un poco tiene que ver con eso, al menos yo siento eso. Me encantaría que se perciba que es así. Bueno, yo te agradezco para ir ya, Sí. creo que cerrando, terminando, porque sí, yo creo que también tengo que agradecer, bueno, o comentar 2 cosas, que cuando a nosotros nos tocó, a mí por lo menos me tocó el decanato, yo recibí una facultad bastante ordenada, que venía de 2 periodos, tanto de tu gestión como la de Isabel, en la que tuvimos una muy buena base para las futuras, las acreditaciones que nos tocaron a nosotros, con una base en ese sentido. Cosa que es necesario poner, digamos, en valor, agradecer. Y después, bueno, será motivo de otra entrevista, Héctor, porque estos son los 100 años de la carrera de arquitectura, que tiene que ver con el rectorado, pero también decir que en tu caso particular hay que pensar que es muy importante, que nos ha llenado de orgullo a la Facultad de Arquitectura, que en tu persona hemos tenido un rector de la Facultad de Arquitectura, cosa que no es la primera vez, y no es frecuente, y es institucionalmente sumamente importante, pero eso tal vez será motivo de otra entrevista que tenga que ver con eso. Así que buenísimo. De mi parte, Héctor, agradecerte, bueno, muchísimo por tu tiempo, y nos vamos a seguir viendo todos los días en los pasillos de esta facultad. Por supuesto, yo te agradezco a vos por este interés. La verdad que a mí me encanta contar estas cosas, y creo que otra de mis preocupaciones es aportar a la fortaleza institucional. Yo soy de los que cree firmemente en eso. Esto no es cháchara, diría aquel famoso senador catamarqueño. Esto es convicción, que además creo que está demostrada en la historia institucional, en las historias. Y yo creo que fortalecer las instituciones es un atributo de nuestra calidad de vida. Entonces, creo que la memoria institucional, por eso es tan importante esto que se está haciendo, ¿no? A propósito de los 100 años, en lo cual se inscribe esta iniciativa de las entrevistas, que yo celebro, sí, te lo dije en su momento. Yo te lo he escuchado muchas veces, sí, pero también comparto que las instituciones no son solo
las personas hacen mucho por las instituciones, Sí. pero las tradiciones y los ritos Sí. de las instituciones dicen mucho de las Y la instituciones. y la memoria como parte de esto, ¿no? Es decir, yo fui decano, empecé hace 20 años y me fui y estaba la facultad y sigue estando después y seguirá. Es decir, cada uno aporta algo, pero no hay que perder de vista ese sujeto histórico de una vida mucho más larga. En este momento estamos hablando de 100 años, no estrictamente facultad, pero no importa. Quiero decir, la enseñanza universitaria de arquitectura en Rosario, con distintos nombres, primero el curso de arquitectura, después escuela de arquitectura en ingeniería, y Sí, todavía pero la UNL. formación de arquitecto, Claro, formación de arquitecto sí, tiene 100 años. Rosario. Exacto, ese ámbito institucional está cumpliendo 100 años. O sea, un sector de la universidad en Rosario, cambiando de nombre, el Litoral primero, Rosario propiamente dicho después, pero es irrelevante en cierto sentido, para esto es irrelevante, es la enseñanza universitaria en Rosario de esta profesión y todo lo que tiene alrededor la profesión, ¿no? Bueno, entonces es importante guardar, atesorar esa historia institucional. Esto también hace a nuestra fortaleza. Así que yo creo que estas cosas sirven, así que te agradezco y agradezco al personal técnico que nos está ayudando. Creo que también tiene que ver con eso. Así que, bueno, gracias y nos seguimos viendo. Muchísimas gracias, Héctor. Un placer.